Sobre el tema de cascos, que sí lo hemos hablado acá hace 2 años atrás, por lo menos, nos parece perfecto. Estamos de acuerdo en que se exija que los motociclistas utilicen un buen casco, certificado, que tenga ciertas características, y inclusive faltan muchas cosas, certificaciones, de repente que en la norma se diga que el casco debe ir abrochado y bien colocado, porque eso no está considerado, y eso se debería de tomar en cuenta. Eso está muy bien. Lo que no aceptamos es que se quiera meter de contrabando en una norma que es para exigir un buen casco, el uso de chaleco con una placa, marcando, estigmatizando, discriminando, humillando a las personas, porque esa no es la forma de trabajar, trayendo a colación una norma de hace 7 años, obsoleta y que no funcionó en 4 países por lo menos de Sudamérica y Centroamérica, y quieren acá inventar la pólvora. Discúlpenme, eso no lo vamos a aceptar. Sobre el casco estamos de acuerdo todos, sobre el chaleco absolutamente no. Nosotros estamos de acuerdo que el casco sea normativo, homologado con las certificaciones que ustedes están diciendo y otras más, que le faltan varias certificaciones que las han dejado de lado. El DOC, por ejemplo. Para empezar, la policía tiene un casco tipo gaviota que no les cuida nada la integridad física. Empezar por la autoridad primero. Tampoco estamos de acuerdo nosotros como asociación el uso de placa en chaleco y casco. No se tiene que marcar al objeto, a la moto. Las personas no deben estar marcadas, no deben estar estigmatizadas. Por el solo hecho de manejar una motocicleta, no merecemos ser marcados como un objeto o un animal. A las estadísticas me refiero, y mi vicepresidente David Montes les puede dar todos esos alcances. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es David Montes. Quiero complementar algunos puntos, tanto con datos, con estadísticas, con algunas referencias. Lo primero que quiero mostrar, que bueno, no pude traerlo más grande, hace unos días atropellaron a una señorita policía en la avenida Evitamiento portando un chaleco reflectivo. Muestra de que el chaleco reflectivo no es una herramienta o un accesorio de protección para el motociclista, ni es una garantía para salvar la vida de un motociclista. Si esa persona hubiera llevado una casaca de protección técnica, como la que tiene mi compañero, que la puede mostrar, tiene una casaca de protección, o mi otro compañero que tiene una casaca de armadura, muy probable que esa persona hubiera podido salvar su brazo. No conozco su situación actual, pero haciendo alusión a lo que acaba de decir mi presidente, no podemos inventar la pólvora. Las herramientas y equipo de protección para motociclistas a día de hoy ya existen. Se han inventado muchísimos equipos de protección y la mayoría de los que usamos moto lo usamos. A lo largo de la historia de los países en donde los derechos humanos se respetan, casi no han habido situaciones en las que a una persona o a un grupo de personas o a una comunidad se le haya obligado a utilizar determinada vestimenta o determinadas marcas para identificarlo o como fuera. Solo conozco 2 casos: en la comunidad judía durante la Alemania nazi, y a principios del siglo XX a los presos que se les obligaba a utilizar un traje a rayas con un número que los identificara. Sobre este segundo punto, la Organización de las Naciones Unidas presentó un documento que obliga o recomienda por lo menos a que a los presos no se les obligue a usar una prenda que los identifique porque afecta su dignidad. Digo yo, si a los presos que han perdido la mayoría de sus derechos por los delitos cometidos se les respeta la dignidad, ¿por qué no habría de respetarse la dignidad de seres humanos honestos o que por lo menos no han sido condenados por ningún delito? Si ustedes pueden ver aquí, hay muchas personas que tienen un chaleco que los identifica como parte de un grupo. Eso lo usamos de manera libre cuando queremos usarlo, porque según el artículo 2 de la Constitución tenemos derecho a la libertad, tenemos derecho a la dignidad y tenemos derecho a la identidad. Nadie puede obligarme a vestirme como yo no quiero. Si yo quiero mañana ir a una reunión con mi agrupación y salimos a hacer una caravana, a hacer un viaje, yo debería poder portar los colores o el chaleco o las insignias que representan mi agrupación. Existen normas técnicas emitidas por los mismos fabricantes y paso a mostrar. La marca LS2 es una de las marcas más vendidas en el Perú. Justamente tengo yo un casco LS2, mis compañeros atrás también tienen un casco LS2. De acuerdo a la ficha técnica de la marca LS2 dice: no repintes el casco, en el punto 7 de su manual, ya que la pintura puede estropear, podría no ofrecer protección, causando graves lesiones o incluso la muerte. Es decir, yo voy a modificar mi casco arriesgándome a que el casco pierda protección. El casco no va a ir con placa, solo estamos hablando del chaleco. Entonces tendrían que eliminar la multa que indica casco con placa. Actualmente la infracción G67 no está siendo aplicada y como es un decreto supremo puede ser modificado. Existen equipos de protección personal como los chalecos airbag que indican, por ejemplo, tengo la ficha técnica de la marca Alpinestar, que es una de las marcas más reconocidas a nivel mundial y que también se vende aquí. El hecho de utilizar la camiseta airbag con una prenda no correcta o no compatible puede causar lesiones incluso graves o mortales. Nosotros no podemos pedirle a una persona que, como ustedes han reconocido, es vulnerable, deje de usar equipo que es muchísimo más seguro, como una casaca con protecciones, una casaca de cuero, un airbag o etcétera, que ya de por sí también trae reflectivo, y reemplazarla por un chaleco de tela que, como acabo de demostrar con el accidente de la señorita policía hace unos días, y estoy tomando un solo ejemplo, el coronel puede dar fe de que accidentes de miembros de la policía que andan en moto se dan a cada rato, no solamente por la impericia del conductor, sino del resto de conductores de la vía. Las motocicletas cuentan con equipos que
permiten ser identificados de noche. Primero, toda motocicleta tiene una luz de posición, que de noche debe estar encendida. Y segundo, las motos en general tienen una pieza que se llama catadióptrico, que es una pieza acrílica que cuando le incide la luz se ve reflejada. La tienen también los autos en la parte de abajo. Eso es lo que hace que el vehículo no sea invisible de noche. No necesito tener una prenda que no cumple ni como protección y tampoco en el tema de seguridad ciudadana, como ya lo comentó hace un momento el compañero de la comunidad. Ojalá pudieras vernos, parecemos aventureros. Inspiramos admiración e envidia por todas partes.